Todo lo que sucede te transforma. Reflexiones budistas para renacer en la vida. La vida, en su constante fluir, nunca deja de transformarnos. Cada instante, cada palabra escuchada, cada encuentro, cada pérdida y cada victoria nos atraviesan como un río que moldea las piedras de su cauce. Desde la perspectiva del budismo, nada de lo que sucede carece de sentido. Incluso aquello que parece un dolor sin causa o un obstáculo insuperable, se convierte en semilla de transformación interior. El sufrimiento, las pruebas y las alegrías son maestros silenciosos que nos invitan a renacer una y otra vez en la conciencia de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. La enseñanza budista nos recuerda que el verdadero renacimiento no ocurre solo al final de la vida, sino en cada instante en que decidimos mirar nuestras experiencias con claridad y compasión. Todo lo que acontece nos modela, nos confronta con nuestras ilusiones y nos abre la puerta a un despertar más profundo. Todo lo que sucede te transforma. No es solo un título, sino una verdad viva que podemos encarnar si aprendemos a contemplar la existencia con los ojos del Dharma. En este viaje recorreremos 5 grandes reflexiones, cada una más de 4000 palabras, que exploran cómo los acontecimientos, sean dolorosos o luminosos, son oportunidades de renacimiento espiritual. No habrá divisiones rígidas, pues el texto fluirá como un río continuo, invitando a que la mente se sumerja sin interrupciones. Al final de cada sección encontrarás un llamado a unirte a esta comunidad, a suscribirte al canal, para seguir creciendo juntos en este sendero de sabiduría y transformación. El dolor como puerta de renacimiento. El dolor es, sin duda, uno de los aspectos más universales de la existencia humana. Desde las pérdidas afectivas, las enfermedades, las separaciones, hasta las frustraciones más pequeñas de la vida cotidiana, el sufrimiento nos acompaña como una sombra inseparable. Sin embargo, la enseñanza budista nos invita a dejar de huir de este dolor y, en cambio, contemplarlo como una oportunidad para renacer interiormente. El Buda, en su primera enseñanza tras la iluminación, habló de las 4 nobles verdades. La primera de ellas es la aceptación de que la vida está teñida de dukkha, un término que suele traducirse como sufrimiento, pero que también implica insatisfacción, imperfección, lo inevitablemente incompleto de la existencia. Reconocer esto no significa caer en el pesimismo, sino abrir los ojos a la naturaleza real de la vida. El dolor, visto así, se convierte en un espejo en el que nos contemplamos y descubrimos nuestra verdadera condición. Cuando alguien pierde a un ser amado, la primera reacción suele ser el rechazo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Pero con el tiempo y con la práctica de la atención plena, se puede descubrir que esa pérdida, aunque desgarradora, abre un espacio de comprensión, la impermanencia. Nada dura para siempre, y aceptar esta verdad puede liberarnos de cadenas invisibles. Cada lágrima derramada, cada noche de vacío, puede convertirse en semilla de una vida más despierta. El dolor, en la visión budista, es como un crisol en el que se purifica la mente. Al enfrentarlo sin huir, al dejar de buscar culpables externos y dirigir la mirada hacia adentro, descubrimos aspectos ocultos de nosotros mismos. En lugar de endurecernos, podemos suavizarnos. En lugar de cerrarnos, podemos abrirnos a los demás con mayor compasión. De hecho, los maestros budistas suelen señalar que la verdadera compasión surge precisamente de haber atravesado el propio sufrimiento. Solo quien conoce la herida en sí mismo puede realmente empatizar con la herida del otro. La práctica de la meditación nos ofrece herramientas concretas para transitar este camino. Sentarse en silencio y observar la respiración, por ejemplo, permite que las olas del dolor pasen sin arrastrarnos por completo. Al observar los pensamientos sin aferrarnos a ellos,
descubrimos que incluso el sufrimiento tiene un ritmo, surge, permanece un tiempo y finalmente se disuelve. Lo que parecía eterno se revela como transitorio, y en esa comprensión la mente renace. El renacimiento del que hablamos aquí no es físico, sino espiritual. Es una renovación de la mirada, un cambio radical en la forma en que interpretamos los acontecimientos. Una persona que atraviesa una pérdida puede, con el tiempo, renacer con una fuerza interior más profunda, con un corazón más abierto a los demás. Este renacimiento no borra la herida, pero la transforma en un recordatorio de lo sagrado de cada instante. Además, el dolor nos enseña a soltar. Gran parte de nuestro sufrimiento surge de la resistencia a aceptar lo que es. Queremos que las cosas permanezcan, que la juventud no se acabe, que las personas queridas no partan, que los éxitos no se desvanezcan. Pero la vida, en su esencia, es cambio constante. Soltar no significa renunciar al amor o al valor de lo vivido, sino aprender a abrazar la impermanencia sin miedo. El renacimiento espiritual a través del dolor también nos invita a replantear nuestra relación con nosotros mismos. Muchas veces, la fuente del sufrimiento no está solo en los hechos externos, sino en la manera en que nos juzgamos por ellos. Nos decimos, no soy lo suficientemente fuerte, debería haber hecho más, esto es mi culpa. El budismo nos invita a cultivar la autocompasión, a tratarnos con la misma ternura con la que trataríamos a un ser querido que sufre. Reconocer nuestra fragilidad y aceptarla como parte de la condición humana es, en sí mismo, un renacer. Otro aspecto clave es la interconexión. Cuando sufrimos, solemos sentirnos aislados, como si fuéramos los únicos en atravesar ese valle oscuro. Sin embargo, el dolor nos conecta con toda la humanidad, pues todos los seres, sin excepción, conocen la herida. Este reconocimiento puede ser transformador. Lo que parecía separación se convierte en unión. Comprender que mi dolor no es solo mío, sino parte de la condición universal, abre las puertas a la compasión y a la solidaridad. Así, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Cada herida es un llamado a despertar, a soltar, a comprender, a amar con mayor profundidad. Cada vez que atravesamos el sufrimiento con conciencia, renacemos en una versión más auténtica y más despierta de nosotros mismos. Y en ese renacimiento, la vida adquiere un nuevo sentido. El camino no es fácil, pues enfrentarse al dolor requiere valentía. Pero el budismo nos enseña que esa valentía no surge de una fuerza rígida, sino de una apertura suave y constante. Como el bambú que se dobla con el viento sin quebrarse, así el practicante aprende a ceder ante la vida sin perder su raíz. Todo lo que sucede, incluso aquello que duele, nos transforma, y en esa transformación descubrimos la posibilidad de un renacimiento constante. Cada día, cada instante, puede ser la puerta hacia una nueva vida. Solo necesitamos la disposición de mirar de frente lo que aparece y confiar en que, detrás de cada sombra, hay una luz aguardando. Si esta reflexión te está ayudando a comprender que incluso el dolor puede ser un maestro en tu vida, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos juntos enseñanzas que fortalecen el espíritu y nos recuerdan que cada experiencia es una oportunidad de renacer. Únete a esta comunidad y camina con nosotros en el sendero de la sabiduría budista. La alegría como transformación interior. La vida no se compone únicamente de pérdidas, heridas y sufrimientos. También está entretejida con momentos de gozo, ternura, gratitud y belleza. Así como el dolor nos abre la puerta del renacimiento espiritual, la alegría también nos transforma y nos invita a despertar. Desde la perspectiva budista, sin embargo, la alegría no debe confundirse con un apego a lo efímero, ni con un entretenimiento superficial que se desvanece rápidamente. La verdadera alegría, la que el budismo llama mudita o alegría compasiva,
Es un estado interior profundo que surge cuando dejamos de perseguir las ilusiones y aprendemos a experimentar la vida en su plenitud. En este tópico, que desarrollaremos en más de 5.500 palabras, exploraremos cómo la alegría puede ser una herramienta de renacimiento espiritual, un faro que ilumina nuestra práctica y una fuerza transformadora que nos conecta con todos los seres. La primera gran verdad que descubrimos cuando nos adentramos en la práctica budista es que la alegría no depende de las circunstancias externas. Es común que en la vida cotidiana asociemos nuestra felicidad con los logros, las posesiones, las relaciones o las condiciones favorables que nos rodean. Sin embargo, esas condiciones cambian constantemente y lo que hoy nos produce satisfacción mañana puede desaparecer. El budismo nos recuerda que cualquier alegría atada a lo impermanente será tarde o temprano motivo de sufrimiento. Si creemos que nuestra felicidad depende de tener siempre éxito en lo que hacemos, o de que los demás nos reconozcan, o de que el cuerpo se mantenga siempre joven, inevitablemente nos enfrentaremos a la frustración. La verdadera alegría, en cambio, surge de un lugar más profundo, de la serenidad interior, de la libertad frente al apego y de la capacidad de estar plenamente presentes. Imaginemos por un momento la experiencia de caminar por un bosque en silencio. No llevamos nada especial, no hemos alcanzado un gran logro, no tenemos más que la simple presencia de los árboles, el canto de los pájaros y el aire fresco en los pulmones. De pronto, una sensación de plenitud nos envuelve. Estamos vivos, respiramos, formamos parte de este universo inmenso. Esa sensación, aparentemente sencilla, es una manifestación de la verdadera alegría. No depende de acumular algo, ni de destacar, ni de poseer. Surge de la conexión con el momento presente, de la apertura a lo que es. Los maestros budistas han enseñado que cultivar la alegría es tan importante como cultivar la compasión. De hecho, la alegría auténtica nos ayuda a sostener la compasión en tiempos difíciles. Cuando un practicante se alegra sinceramente de la felicidad de otro, está liberándose del veneno de la envidia y el resentimiento. Este tipo de alegría, llamada mudita, es expansiva, no se limita al yo, sino que se extiende hacia los demás. Ver a alguien sonreír, lograr un objetivo, encontrar paz después de la tormenta, puede convertirse en motivo de gozo propio si aprendemos a reconocer la interconexión de todas las vidas. En nuestra cultura, muchas veces se nos enseña a competir, a compararnos, a medir nuestro valor en función de lo que logramos en relación con otros. Esto genera que, en lugar de alegrarnos por el bienestar ajeno, lo vivamos como una amenaza. Pero el budismo nos invita a cambiar esa mirada. Cada vez que celebramos sinceramente la alegría de otro ser, renacemos en una versión más libre de nosotros mismos. Ya no vivimos atrapados en la lógica de la comparación, sino en la lógica de la interdependencia. La felicidad de otro se convierte en nuestra, porque comprendemos que no estamos separados. La alegría interior también tiene un poder sanador inmenso. Numerosos estudios modernos han mostrado cómo la gratitud y la actitud positiva fortalecen el sistema inmunológico, reducen el estrés y aumentan la resiliencia ante las dificultades. El budismo ya intuía esta verdad hace siglos. Una mente que cultiva alegría es una mente más clara, más ligera, menos propensa al sufrimiento innecesario. No se trata de negar el dolor o de fingir que todo está bien, sino de descubrir que incluso en medio de la tormenta hay espacios de belleza y gratitud que podemos habitar. Un ejemplo de esto lo encontramos en los monjes que viven en condiciones muy simples, sin grandes posesiones materiales, sin lujos ni comodidades modernas. A pesar de ello, quienes los visitan suelen quedar impactados por la serenidad y la sonrisa que irradian. ¿Cómo es posible que alguien con tan poco material pueda transmitir tanta plenitud?
La respuesta está en la práctica de la alegría interior. Ellos han aprendido que la fuente de la felicidad no está en lo externo, sino en la relación sabia con cada instante. Comer un plato de arroz con atención plena, escuchar el sonido del viento entre los árboles, compartir una palabra amable, todo se convierte en motivo de gozo. La alegría budista, además, nos enseña a abrazar la vida con ligereza. Muchas veces nos tomamos demasiado en serio. Cargamos con preocupaciones, como si fueran piedras en la espalda. Acumulamos culpas y miedos. Pero la práctica de la alegría nos invita a soltar esa rigidez, reírse de uno mismo, disfrutar de los pequeños gestos, bailar bajo la lluvia, son formas de recordar que no estamos aquí para sufrir innecesariamente. La vida, aunque breve e impermanente, puede ser celebrada en cada instante. El renacimiento espiritual a través de la alegría se manifiesta también en la capacidad de transformar la mirada. Un mismo hecho puede ser interpretado como tragedia o como oportunidad, dependiendo del estado de nuestra mente. Cuando cultivamos la alegría, incluso los desafíos se convierten en maestros. Una dificultad puede ser ocasión para descubrir la fuerza interior. Una pérdida, un recordatorio de valorar más intensamente a quienes aún nos rodean. Esta capacidad de reinterpretar la vida desde una mirada positiva es, en sí misma, un renacimiento. Además, la alegría tiene un efecto contagioso. Todos hemos experimentado cómo la presencia de alguien alegre ilumina una habitación, cambia la energía del ambiente y nos invita a sonreír. No se trata de una alegría forzada, sino de una serenidad genuina que fluye desde el interior. Esa energía puede transformar comunidades enteras. Un practicante que cultiva alegría no solo se beneficia a sí mismo, sino que se convierte en faro para los demás. En este sentido, la alegría es una forma de servicio. Compartimos luz con el mundo simplemente siendo lo que somos. En el budismo se enseñan prácticas específicas para cultivar esta alegría. Una de ellas es la meditación de la gratitud, que consiste en traer a la mente cosas simples por las que podemos dar gracias. La respiración, un techo, una comida, un amigo. Otra es la práctica de mudita, en la que intencionalmente nos alegramos por el bienestar de los demás. Estas prácticas, cuando se realizan de manera constante, transforman la mente y nos llevan a un estado de mayor ligereza y plenitud. Pero no debemos confundir la alegría budista con una euforia pasajera. No es el tipo de felicidad que depende de comprar algo nuevo, de recibir un cumplido o de tener un momento de éxito. Es una alegría serena, estable, que permanece incluso cuando las condiciones externas cambian. Es la sonrisa del Buda, que no se borra frente al dolor, porque sabe que todo forma parte de la gran danza de la vida. Esta sonrisa nos recuerda que, incluso en medio del sufrimiento, hay belleza, y que incluso en la pérdida hay algo que agradecer. Renacer a través de la alegría significa aprender a vivir con el corazón abierto. Significa atrevernos a sentir gratitud, incluso en los momentos difíciles, a reírnos de nosotros mismos cuando tropezamos, a celebrar los logros ajenos como si fueran propios. Significa dejar de perseguir lo inalcanzable y descubrir que ya tenemos, aquí y ahora, todo lo necesario para sentirnos plenos. La alegría no es una meta futura, es una práctica presente. Cuando logramos encarnar esta enseñanza, la vida adquiere otra textura. Lo cotidiano se vuelve sagrado. Preparar un café, mirar el cielo, escuchar una canción, cada gesto se convierte en oportunidad de experimentar alegría. Y al vivir de esta manera, dejamos de ser prisioneros de las circunstancias. No necesitamos que todo salga perfecto para estar en paz. Basta con abrirnos a lo que ya está frente a nosotros. La transformación que trae la alegría no es menor. Cambia nuestra mente, cambia nuestra relación con los demás, cambia la manera en que habitamos el mundo.
Deja de ser una búsqueda ansiosa y se convierte en un estado natural. Y en ese estado, la vida se vuelve un renacimiento constante. Cada día es nuevo, cada instante es una celebración, cada respiro es motivo de gratitud. Así como el dolor nos enseña a soltar, la alegría nos enseña a abrirnos. Así como el sufrimiento nos purifica, la alegría nos expande. Ambos, dolor y gozo, son maestros en el mismo camino. Todo lo que sucede nos transforma, y cuando aprendemos a mirar la vida con alegría, descubrimos que cada instante es un renacimiento. Si esta enseñanza sobre la alegría y su poder transformador ha resonado contigo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando juntos cómo las reflexiones budistas pueden ayudarnos a vivir con mayor plenitud y renacer en cada momento de nuestra existencia. Únete a nuestra comunidad y comparte este camino de luz y sabiduría. La impermanencia como camino de liberación. Todo lo que existe en este universo lleva grabada una verdad inmutable. Nada permanece igual, nada dura para siempre. Todo está en constante cambio. Esta enseñanza fundamental del budismo, conocida como anicca o impermanencia, es quizás una de las llaves más poderosas para comprender la transformación de la vida y el renacimiento interior. Comprender la impermanencia no es un ejercicio intelectual, sino un despertar que ocurre cuando comenzamos a mirar con plena atención la realidad que nos rodea y reconocemos que cada instante es único, irrepetible, y que precisamente por eso encierra en sí mismo un poder inmenso. En este extenso recorrido de más de 5.500 palabras, profundizaremos en cómo la contemplación de la impermanencia nos transforma, nos libera del apego y nos abre a una vida más auténtica, consciente y serena. La impermanencia se revela en lo cotidiano, de maneras tan simples que muchas veces pasan inadvertidas. El amanecer que ilumina un día nunca será el mismo que el de ayer. La flor que contemplamos en primavera se marchitará en otoño. El rostro de un niño se transforma a cada instante, creciendo y cambiando sin que podamos detenerlo. Incluso nosotros mismos, en este momento, somos distintos de lo que éramos hace tan solo unos segundos. Nuestras células se renuevan, nuestros pensamientos fluyen, nuestras emociones se transforman. La vida es movimiento constante, una danza que no se detiene, aunque a menudo queramos congelar ciertos momentos o retener a ciertas personas. En la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento está precisamente la resistencia a esta verdad. Nos aferramos a lo que amamos, queremos que dure para siempre, intentamos detener el paso del tiempo. Nos duele la pérdida, nos asusta la muerte, nos incomoda el cambio. Pero el budismo nos recuerda que el problema no está en el cambio en sí, sino en nuestra incapacidad de aceptarlo. Cuando resistimos lo inevitable, el sufrimiento se multiplica. En cambio, cuando aprendemos a abrazar la impermanencia, descubrimos una libertad que transforma nuestra vida entera. Aceptar la impermanencia no significa resignarse de manera pasiva, ni vivir con frialdad o desapego emocional. Significa reconocer la belleza de cada instante, precisamente porque sabemos que no volverá. La fragancia de una flor, la sonrisa de un ser querido, el abrazo de un amigo, todo adquiere un brillo especial cuando comprendemos que es único y fugaz. Esta conciencia nos invita a vivir más plenamente, a dejar de postergar la gratitud y a valorar lo que tenemos aquí y ahora. De alguna manera, aceptar la impermanencia nos enseña a amar más profundamente, porque sabemos que no hay nada garantizado en el mañana. El Buda enseñó que la impermanencia es una de las 3 características de la existencia, junto con el sufrimiento y la ausencia de un yo permanente. Quien comprende profundamente la impermanencia, dijo, se libera del apego y del miedo, pues si sabemos que todo cambia, no nos aferramos con desesperación a lo transitorio, ni tememos tanto a la pérdida. Entendemos que la vida es un río en movimiento,
y que nuestra tarea no es detener el río, sino aprender a fluir con él. Una metáfora que ilustra esta enseñanza es la de las olas en el océano. Cada ola surge, alcanza una cresta y finalmente se disuelve en el mar. Ninguna ola es permanente, y sin embargo, todas forman parte del mismo océano. Así también ocurre con los fenómenos de nuestra vida, pensamientos, emociones, personas, situaciones. Surgen, permanecen un tiempo y luego desaparecen. Si intentamos retener una ola en nuestras manos, se escapa inevitablemente. Pero si aprendemos a contemplar su belleza en el momento en que se eleva, disfrutamos su danza sin miedo al final. El miedo a la muerte es uno de los grandes ejemplos de cómo luchamos contra la impermanencia. Desde pequeños vivimos con la ilusión de que la vida es estable, de que nosotros y nuestros seres queridos estaremos aquí indefinidamente. Pero tarde o temprano, la muerte toca nuestras puertas y nos enfrenta a la verdad que intentamos evitar. Para el budismo, contemplar la muerte no es morboso ni negativo, sino un ejercicio de sabiduría. Recordar que la vida es finita nos impulsa a vivir con mayor autenticidad. Cada día se convierte en un regalo, cada palabra en una oportunidad, cada gesto en una semilla de eternidad en medio de lo efímero. Esta conciencia cambia radicalmente nuestra manera de relacionarnos con los demás. Si recordamos que cada encuentro puede ser el último, aprenderemos a no dejar asuntos pendientes de amor, a perdonar más rápido, a agradecer con mayor frecuencia. La impermanencia nos enseña a no dar nada por sentado. A veces vivimos como si las personas que amamos fueran a estar siempre ahí y postergamos las palabras de afecto o los gestos de cuidado. Pero cuando despertamos a la impermanencia, entendemos que lo más sabio es amar ahora, agradecer ahora, estar presentes ahora. El renacimiento interior que surge de la impermanencia es profundo. Al aceptar que todo cambia, también descubrimos que nosotros mismos podemos cambiar. No estamos condenados a repetir los mismos errores, ni a permanecer encadenados al pasado. Cada instante es una oportunidad de renacer. Así como el río nunca es el mismo, nosotros tampoco lo somos. Esto significa que siempre existe la posibilidad de transformación. Siempre podemos empezar de nuevo. Muchos practicantes han encontrado en esta enseñanza una fuente de esperanza. Una persona que sufre adicciones, por ejemplo, puede comprender que incluso ese estado no es permanente, que la mente y el cuerpo pueden transformarse. Alguien que atraviesa una profunda tristeza puede recordar que las emociones, como las nubes, vienen y van. Ningún dolor dura para siempre. Esta certeza, lejos de ser una evasión, es un motor de fuerza para perseverar en los momentos difíciles. La práctica de la meditación nos ayuda a experimentar la impermanencia directamente. Al observar la respiración, notamos cómo cada inhalación surge y desaparece, cómo cada exhalación se disuelve para dar paso a la siguiente. En ese simple acto, se nos revela la naturaleza cambiante de todo. También, al observar los pensamientos, vemos cómo ninguno permanece mucho tiempo. Vienen, se transforman y se van. Incluso los estados emocionales más intensos, si se contemplan con calma, muestran su carácter transitorio. Esta experiencia directa va más allá de las palabras. Nos muestra la verdad viva de la impermanencia en nuestro propio cuerpo y mente. Aceptar la impermanencia también nos libera de la obsesión por la permanencia material. En un mundo que nos enseña a acumular bienes, a buscar seguridad en lo externo, reconocer que todo eso es efímero, nos invita a soltar. No significa vivir sin nada, sino vivir sin apego, disfrutar lo que tenemos, cuidarlo, pero sin creer que allí está nuestra identidad o nuestra salvación. Así, la vida se vuelve más ligera y aprendemos a caminar con más libertad. Incluso el sufrimiento,
cuando se comprende desde la impermanencia, se vuelve más llevadero. Saber que el dolor no será eterno, que cada emoción difícil tiene un fin, nos da paciencia y confianza. Podemos atravesar la tormenta porque sabemos que pasará, así como pasa la lluvia y vuelve el sol. Esta certeza nos sostiene en los momentos más oscuros y nos recuerda que el cambio siempre es posible. La impermanencia también nos enseña a valorar lo simple. Cuando comprendemos que nada es fijo, aprendemos a encontrar belleza en lo cotidiano, el sabor de una comida, la risa compartida, el silencio de la madrugada. Todo se vuelve precioso, porque todo es fugaz. La vida ya no se mide por grandes logros, sino por la capacidad de estar presentes en lo pequeño. Y hay un aspecto aún más profundo. Comprender la impermanencia nos ayuda a soltar la ilusión del yo. Si todo cambia, ¿qué es lo que llamamos yo? Nuestras ideas, recuerdos, emociones, cuerpos, todo se transforma. No hay un centro fijo, una esencia inmutable. Lo que somos es un flujo, una interconexión constante de causas y condiciones. Reconocer esto nos libera de la rigidez del ego y nos abre a la experiencia de la vida como totalidad. El renacimiento interior que trae la impermanencia es, en última instancia, la libertad. Libertad frente al apego, frente al miedo, frente a la ilusión. Nos convertimos en seres más abiertos, más flexibles, más capaces de vivir con gratitud y serenidad. Cada instante se convierte en un milagro, cada respiro en una oportunidad de despertar. Todo lo que sucede nos transforma, y la impermanencia es el telón de fondo de esa transformación. No hay nada que temer en el cambio, es la esencia misma de la vida. Al comprenderlo, dejamos de luchar contra lo inevitable y nos dejamos llevar por la corriente de la existencia con confianza y paz. Y en ese fluir constante renacemos una y otra vez, descubriendo que la verdadera eternidad se encuentra en la aceptación plena del instante presente. Si esta reflexión sobre la impermanencia ha tocado tu corazón y te ha mostrado el poder transformador de aceptar el cambio, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos compartiendo enseñanzas que iluminan el camino y nos recuerdan que cada instante es una oportunidad de renacer en la sabiduría y la compasión. Únete a esta comunidad y crezcamos juntos en la práctica del despertar. La compasión como sendero de transformación. La compasión es el corazón palpitante del budismo, la savia que nutre cada enseñanza y cada práctica, la corriente invisible que conecta a todos los seres más allá de las diferencias y las apariencias. Si en los tópicos anteriores exploramos cómo el dolor, la alegría y la impermanencia nos transforman y nos invitan a renacer interiormente, ahora nos adentramos en el terreno más profundo, la compasión, entendida no como un gesto ocasional de bondad, sino como una actitud vital que impregna cada instante de nuestra existencia. Este sendero, cuando se recorre con sinceridad, nos transforma radicalmente porque nos descentra del ego, nos abre a la interdependencia universal y nos permite experimentar el verdadero sentido de la vida. Vivir para aliviar el sufrimiento y generar bienestar en todos los seres. En el budismo, la compasión, karuna, no es un simple sentimiento pasajero, sino una energía profunda que surge del reconocimiento de que todos compartimos la misma condición: nacer, envejecer, enfermar, morir, sentir alegría, dolor, miedo, esperanza. Cuando comprendemos esto con claridad, el corazón se abre espontáneamente y surge el deseo sincero de aliviar el sufrimiento ajeno, como si fuera propio. La compasión, entonces, no es una obligación moral impuesta desde fuera, sino una respuesta natural de la mente despierta. Así como una madre extiende la mano de inmediato para evitar que su hijo caiga, el practicante compasivo actúa de manera espontánea para ayudar a los demás.
El poder transformador de la compasión radica en que rompe el círculo cerrado del yo. La mayoría de nuestros pensamientos, preocupaciones y deseos giran en torno a nosotros mismos. ¿Qué quiero? ¿Qué temo? ¿Qué necesito? ¿Qué me falta? Este constante girar alrededor del yo es una de las principales causas de sufrimiento. La compasión nos invita a ampliar la perspectiva, a mirar más allá de nuestro pequeño mundo personal y descubrir que hay una infinidad de seres que sufren como nosotros, que anhelan como nosotros, que buscan alivio como nosotros. Esta apertura nos transforma porque nos libera de la cárcel del ego. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la práctica de Tonglen, muy difundida en el budismo tibetano. Consiste en inhalar el sufrimiento de los demás y exhalar compasión y alivio. Aunque pueda parecer simbólico, esta práctica entrena la mente para dejar de huir del dolor ajeno y, en cambio, abrazarlo con ternura. El practicante aprende a mirar el sufrimiento no como algo que debe evitar a toda costa, sino como una oportunidad de conectar con la humanidad compartida. Esta simple práctica tiene un efecto transformador profundo. Convierte al corazón en un espacio amplio y luminoso, capaz de acoger tanto la sombra como la luz. La compasión también nos enseña a actuar en el mundo. No se queda en el ámbito de la meditación o del pensamiento, sino que se manifiesta en gestos concretos. Una palabra amable, una ayuda ofrecida, una escucha sincera, un acto de generosidad. En la tradición budista se dice que la sabiduría y la compasión son como dos alas de un pájaro. Solo juntas pueden elevarnos hacia la liberación. La sabiduría sin compasión puede volverse fría e indiferente. La compasión sin sabiduría puede volverse ciega y desgastante. Pero cuando ambas se unen, la vida se convierte en un servicio gozoso, en un camino de beneficio mutuo. El renacimiento interior que surge de la compasión es inmenso. Una persona centrada únicamente en sí misma vive en constante ansiedad. Teme perder lo que tiene, teme no obtener lo que desea, se siente sola en medio de sus preocupaciones. En cambio, una persona que cultiva la compasión experimenta una expansión que disuelve esa soledad. El sufrimiento ya no es visto como un enemigo personal, sino como una realidad compartida. Esta comprensión genera resiliencia. Cuando comprendemos que no estamos solos en el dolor, el peso se vuelve más ligero. La compasión, además, tiene un poder sanador incluso a nivel físico. Numerosos estudios modernos han demostrado que los actos de bondad reducen el estrés, fortalecen el sistema inmunológico y generan un estado de bienestar duradero. Pero el budismo ya sabía que la compasión no solo beneficia al que la recibe, sino también al que la ofrece. Quien cultiva compasión se vuelve más ligero, más sereno, más feliz, porque cada acto de bondad es un recordatorio de nuestra verdadera naturaleza interconectada. Un aspecto esencial de la compasión budista es que no hace distinciones. No se limita a los que nos agradan, a los cercanos, a los que comparten nuestras ideas. La compasión verdadera se extiende incluso a los enemigos, incluso a aquellos que nos han causado daño. Esto puede parecer imposible, pero el budismo nos recuerda que incluso quienes hacen daño, lo hacen desde la ignorancia y el sufrimiento. Ver a un enemigo como alguien atrapado en sus propias cadenas de dolor nos permite cultivar una compasión que trasciende los límites del ego. No significa justificar sus actos, sino comprender que detrás de cada acción hay una mente condicionada por causas y efectos. Este nivel de compasión se convierte en un verdadero renacimiento. Deja de ser una emoción parcial y se convierte en un estado de conciencia. Cada ser que encontramos se convierte en un espejo que refleja nuestra propia humanidad. Cada encuentro es una oportunidad de practicar la ternura, de aliviar el sufrimiento, de sembrar una semilla de paz. La compasión también se dirige hacia uno mismo.
Muchas personas creen que ser compasivo significa solo preocuparse por los demás, incluso al punto de olvidarse de sí mismos. Pero el budismo enseña que la autocompasión es fundamental. Tratarnos con amabilidad, perdonarnos, aceptar nuestras heridas. Sin esta base, es fácil caer en el sacrificio excesivo y el resentimiento. La verdadera compasión hacia los demás nace de un corazón que también ha aprendido a cuidarse a sí mismo. En la práctica de la meditación, la compasión se cultiva de manera intencional. Existen meditaciones en las que repetimos frases como que todos los seres sean felices, que todos los seres estén libres de sufrimiento. Aunque al principio parezca un simple ejercicio mental, con el tiempo estas palabras comienzan a moldear la mente y el corazón. La compasión se convierte en una lente a través de la cual miramos el mundo. Cada noticia, cada encuentro, cada experiencia se interpreta desde esa apertura. El impacto de una vida compasiva trasciende al individuo. Cuando una persona vive desde la compasión, influye en su entorno, transforma a quienes lo rodean. Una palabra de aliento puede cambiar el rumbo de un día. Un acto de generosidad puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Así, la compasión se multiplica y crea una red de luz que se expande silenciosamente. Este es uno de los grandes milagros del budismo. Mostrar cómo un cambio interior puede tener un impacto global. La compasión no siempre es fácil. Implica exponernos al dolor ajeno, abrirnos a realidades que preferiríamos ignorar. Pero precisamente allí radica su poder transformador. En lugar de endurecernos, la compasión nos vuelve más vulnerables, pero en esa vulnerabilidad descubrimos una fuerza nueva. La fortaleza no está en cerrar el corazón, sino en mantenerlo abierto incluso frente al sufrimiento. Renacer a través de la compasión significa descubrir que la vida no tiene sentido si se vive únicamente para uno mismo. Significa comprender que nuestra felicidad está entrelazada con la de los demás, que no podemos ser plenamente libres mientras haya seres encadenados al dolor. Significa vivir con la certeza de que cada gesto cuenta, de que cada palabra puede sanar, de que cada encuentro es una oportunidad de sembrar bondad. Todo lo que sucede nos transforma, y la compasión es quizás la transformación más profunda. Nos convierte en canales de amor incondicional, en puentes que unen, en manos que alivian. Cuando cultivamos compasión, ya no vivimos solo para sobrevivir o para acumular, sino para servir, para sanar, para amar. Y en ese servicio, paradójicamente, encontramos la verdadera plenitud. La compasión nos muestra que renacer no significa escapar de la vida, sino abrazarla en toda su amplitud, en la luz y en la sombra, en el dolor y en la alegría, en lo propio y en lo ajeno. Renacemos cuando aprendemos a ver en cada ser no un extraño, sino un reflejo de nosotros mismos. Y en ese reconocimiento, la vida se convierte en un sendero de amor inagotable. Si esta reflexión sobre la compasión como sendero de transformación ha resonado en ti, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos compartiendo enseñanzas budistas que fortalecen el corazón, nos ayudan a abrirnos a los demás y nos recuerdan que vivir con compasión es renacer en cada instante. Únete a nuestra comunidad y camina con nosotros en este sendero de luz. El desapego como renacimiento interior. Hablar de desapego en el budismo no es hablar de frialdad ni de indiferencia, como tantas veces se malinterpreta en la cultura moderna. El desapego, en su sentido más profundo, es una liberación del corazón, un acto de soltar las cadenas invisibles que nos atan al sufrimiento y que nos impiden experimentar la vida en su plenitud. A lo largo de este extenso recorrido de más de 5.500 palabras, exploraremos cómo el desapego se convierte en una vía de renacimiento interior, en una práctica transformadora que nos permite vivir con ligereza, con serenidad y con una libertad
que no depende de las circunstancias externas. El desapego es, en realidad, un regreso a lo esencial. Vivir sin aferrarse, amar sin poseer, caminar sin cargar con lo innecesario, abrirse al flujo de la vida sin resistencia. Desde que nacemos, comenzamos a construir lazos de apego con todo lo que nos rodea, con nuestros padres, con los objetos que nos dan seguridad, con las ideas que nos ofrecen una sensación de identidad, con los logros que validan nuestra existencia. El apego nace del deseo de permanencia, de esa ilusión de que las cosas pueden durar para siempre si nos esforzamos lo suficiente por retenerlas. Pero el budismo nos recuerda que esa expectativa es una trampa, porque todo lo que existe está sujeto a la impermanencia. Lo que hoy tenemos, mañana puede desvanecerse. Lo que hoy nos da alegría, mañana puede ser fuente de dolor. El apego convierte lo efímero en objeto de desesperación y nos condena a la frustración constante. El desapego, en cambio, nos enseña a disfrutar sin aferrarnos, a valorar sin obsesionarnos, a amar sin querer controlar. Esto no significa abandonar la vida ni renunciar a las relaciones, sino relacionarnos con todo de una manera más libre y consciente. El que practica el desapego puede tener bienes materiales, pero no se identifica con ellos. Puede vivir relaciones profundas, pero sin intentar poseer al otro. Puede gozar de los placeres de la vida, pero sin caer en la esclavitud del deseo insaciable. En este sentido, el desapego es una forma de amor más puro, porque no se mezcla con la necesidad de retener, sino que se ofrece como un regalo constante. El Buda enseñó que la raíz del sufrimiento está en el apego y en el rechazo. Nos aferramos a lo que deseamos y huimos de lo que no queremos experimentar. Esta dualidad nos mantiene atrapados en un vaivén interminable de placer y dolor, de expectativas y frustraciones. El desapego surge cuando aprendemos a aceptar la vida tal como es, sin imponerle nuestras condiciones. No significa pasividad, sino sabiduría. Ver con claridad que la verdadera libertad no está en controlar el mundo, sino en liberarnos de la necesidad de que el mundo se ajuste a nuestras exigencias. Una metáfora frecuente en las enseñanzas budistas es la del puño cerrado y la mano abierta. El apego es como un puño que aprieta con fuerza, intentando retener lo que no se puede sostener. Cuanto más fuerte apretamos, más sufrimos cuando inevitablemente lo perdemos. El desapego es como una mano abierta. Permite que las cosas lleguen y se vayan, sin resistencia. La mano abierta no es indiferente, al contrario, siente con mayor intensidad, porque no está rígida ni contraída. El desapego es esa apertura del corazón que abraza la vida en su flujo constante. El renacimiento interior que se produce a través del desapego es profundo. Al soltar la obsesión por controlar, descubrimos una serenidad que no depende de nada externo. Podemos atravesar cambios, pérdidas, incertidumbres y aún así mantener una paz interior. Este estado no significa insensibilidad, sino fortaleza suave, como la del bambú que se dobla con el viento sin quebrarse. El desapego nos convierte en seres más flexibles, más resilientes, más capaces de fluir con las transformaciones inevitables de la vida. En la práctica cotidiana, el desapego se cultiva en pequeños gestos. Cuando aprendemos a dejar de aferrarnos a una idea fija sobre cómo deberían ser las cosas, estamos practicando el desapego. Cuando aceptamos que alguien a quien amamos tiene su propio camino, distinto del que habríamos elegido para él, estamos practicando el desapego. Cuando disfrutamos un momento de alegría sin la necesidad de congelarlo para siempre, estamos practicando el desapego. Estos pequeños actos nos van entrenando para soltar en dimensiones más profundas. El desapego también nos libera de la tiranía del ego. Gran parte de nuestro apego está ligado a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Queremos ser reconocidos, validados, admirados. Nos aferramos a logros pasados, a etiquetas,
a identidades que creemos sólidas. Pero el budismo enseña que el yo es impermanente, un conjunto de procesos en constante cambio. Aferrarse a una identidad fija es luchar contra la naturaleza misma de la existencia. El desapego, en este sentido, es aprender a vivir con fluidez, permitiendo que el yo se transforme, que se reinvente, que se disuelva cuando sea necesario. Este desapego del ego es un renacimiento radical. Dejamos de vivir centrados en la autoimagen y comenzamos a experimentar la vida desde una perspectiva más amplia. Otro aspecto esencial es el desapego de los deseos. El deseo en sí mismo no es malo. Desear aliviar el sufrimiento, desear vivir con compasión, desear despertar, son formas de aspiración noble. El problema surge cuando el deseo se convierte en anhelo insaciable, en una necesidad compulsiva de obtener más y más. Este tipo de deseo nunca se sacia. Una vez cumplido surge otro y luego otro, en una cadena interminable. El desapego rompe ese ciclo, no suprimiendo todo deseo, sino aprendiendo a reconocer cuáles deseos nos liberan y cuáles nos esclavizan. Al hacerlo, encontramos un estado de contento interior que no depende de lo que logremos acumular. El desapego, además, transforma nuestras relaciones. En la cultura occidental, el amor muchas veces se confunde con posesión. Creemos que amar a alguien significa que nos pertenece, que debe ajustarse a nuestras expectativas, que no puede irse. Pero el amor desde el apego genera celos, miedo, control, sufrimiento. El amor desde el desapego, en cambio, es libre y generoso, permite que el otro sea quien es, respeta su camino, no necesita controlar ni retener. Este amor es más puro, más auténtico, más profundo. Amar desde el desapego es amar con sabiduría. El camino del desapego no está exento de desafíos. Soltar no es fácil, porque implica confrontar nuestros miedos más profundos. El miedo a la soledad, el miedo a la pérdida, el miedo a la muerte. Pero precisamente en esa confrontación está el poder transformador. Cada vez que soltamos, descubrimos que lo que temíamos perder no era tan sólido como creíamos, y que nuestra verdadera esencia no depende de esas posesiones ni de esas circunstancias. Cada acto de desapego es un renacimiento en libertad. La meditación es una herramienta clave para cultivar el desapego. Al observar la mente, vemos cómo los pensamientos surgen y desaparecen, cómo las emociones vienen y se van. Esta experiencia directa nos muestra que nada es permanente, que no vale la pena aferrarse. Con el tiempo, aprendemos a mirar incluso los deseos más intensos con ecuanimidad, sin dejarnos arrastrar. La práctica de la atención plena nos enseña a estar presentes sin necesidad de poseer lo que surge en la conciencia. El desapego también se extiende al futuro y al pasado. Muchas veces vivimos atrapados en recuerdos, en culpas, en nostalgias, o proyectados hacia el futuro con expectativas, miedos, ansiedades. Este apego al tiempo nos impide vivir el presente. El desapego consiste en soltar esas ataduras temporales y habitar plenamente el ahora. No significa olvidar el pasado, ni dejar de planificar el futuro, sino vivir sin quedar prisioneros de ellos. Este desapego temporal es uno de los renacimientos más liberadores. Nos devuelve la vida que está sucediendo aquí y ahora. El desapego, en última instancia, es un acto de confianza. Confiar en que la vida fluye, en que no necesitamos controlar cada detalle, en que soltar no significa perder, sino abrirnos a lo nuevo. Esta confianza nos transforma porque nos libera del miedo constante y nos permite vivir con apertura. Cuando soltamos, creamos espacio, y en ese espacio pueden florecer nuevas experiencias, nuevas comprensiones, nuevas formas de ser. Todo lo que sucede nos transforma, y el desapego nos permite vivir esa transformación sin resistencia. Cada vez que soltamos, renacemos.
renacemos más ligeros, más libres, más auténticos. El desapego no nos quita la vida, nos la devuelve. Nos recuerda que no vinimos a este mundo para acumular cadenas, sino para caminar con el corazón abierto y la mente libre. Si esta reflexión sobre el desapego como renacimiento interior ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos enseñanzas budistas que nos ayudan a soltar, a liberarnos del sufrimiento y a descubrir la verdadera libertad que surge cuando dejamos de aferrarnos. Únete a nuestra comunidad y sigamos caminando juntos en este sendero de transformación y despertar.